¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana vamos a hablar de narrativas humanas en tiempos digitales. Los invitados de hoy son el licenciado Ezequiel Cay, graduado de la Universidad Católica de Santa Fe, licenciado en Comunicación y fundador del periódico El Santafesino. Con él hablamos de un tiempo analógico en el que comienza el periódico El Santafesino y también de la transformación que debe hacer todo periodista para sobrevivir en estos tiempos digitales. Por otro lado, recibimos a Franco Dumont. Él es cofundador de Proyectia, un proyecto que integra inteligencia artificial y educación. Es estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Ciencias de la Educación y con él estuvimos hablando de los desafíos que se nos presentan con el uso de la inteligencia artificial y de qué manera podemos darle un rostro más humano. Presentados los temas, vamos a las notas. Tal como lo prometíamos, recibimos hoy a un graduado de la Universidad Profesional de la Comunicación, el licenciado Ezequiel Cay. Él desde hace muchos años viene trabajando con un periódico, El Santafesino, que tuvo distintos formatos y justamente sobre este métier de narrar, ir atravesando las distintas épocas, desde lo analógico a lo digital, vamos a charlar hoy con Ezequiel. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Estuviste hace muy pocos días charlando con los graduados y con estudiantes de comunicación justamente sobre estos desafíos que se le presentan hoy a los periodistas con estos cambios epocales que van exigiendo que nos reinventemos, ¿no? Sí, así es. Por supuesto, muy agradecido a la Facultad de Filosofía y Humanidades por la invitación y surgió como una idea de reivindicar prácticas que nosotros veíamos como comunes cuando empezamos a estudiar, esto de la lectura, de la escritura, sin medios digitales a la vista, y que hoy en el fárrago informativo, en la vertiginosidad de no solo de la información, sino de todo el quehacer de aquel que se ocupa de la comunicación, nos han desbordado y hemos perdido, ¿no? Entonces, inspirado un poco en Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que está muy en boga porque es un filósofo, pero además un divulgador científico sobre muchos temas de la sociedad, científico y filosófico, porque hace muchos planteos también de la ciencia, de la metafísica y demás. Y nos invita siempre a reflexionar sobre la necesidad de volver a la escucha, a la contemplación, a la narración. Y uno de sus libros plantea esa crisis de la narración en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, modestamente desde nuestro espacio proponíamos volver a ese tipo de prácticas, inspirados también en nuestra experiencia, es decir, haber hecho un periódico papel durante casi 20 años, nos obligaba diariamente, más allá de la periodicidad mensual que teníamos, a escribir, producto de lo que recogíamos en los pueblos y ciudades del interior, que eran las historias que nos contaban no solo las instituciones oficiales sobre las cuales uno se basaba para difundir información, sino en general el entramado institucional y humano de cualquier comunidad del interior, de la más pequeña a la más grande. Entonces, bueno, sí, se dio una linda charla, una hermosa experiencia. A mí personalmente me agradó mucho y me hizo bien, porque es una forma también de recuperar el ámbito académico, el contacto entre graduados, una iniciativa muy saludable de la universidad en ese sentido. Y la verdad que compartimos un momento muy lindo que nos permite también revisar conceptos, repasar teorías, analizar qué está pasando en este momento y, bueno, a los más jóvenes transmitir nuestras vivencias, ¿no? Seguir siendo comunicador hoy, desde aquella experiencia de narrar lo territorial a la actual, en la que permanentemente nos atraviesan los medios digitales, las redes sociales. Bueno, ¿cómo se fue modificando y qué herramientas tuviste que cargar en la mochila para poder seguir siendo este comunicador? La honestidad primero. Es decir, nosotros hemos quedado en parte
empantanados en esa historia analógica en la cual nos formamos. Sí traemos de aquel momento muchas cosas valiosas, que creo que hoy, y sin ser peyorativo, los nuevos comunicadores o personas que se vinculan en los medios de comunicación tradicionales o no, adolecen, que es un poco la lectura, el estudio de la realidad. ¿Por qué? Porque el formato actual no exige quizás tanto contenido, ¿no es cierto? Entonces, nosotros traemos a la actualidad eso como valor agregado, es decir, los relatos un poco más extensos, las experiencias, las teorías, y de qué modo nos insertamos nuevamente en esta realidad. Bueno, ahí sí viene la autocrítica, es decir, con menos herramientas, porque obviamente nacimos en una época donde el celular no existía, entonces nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes manejan esa herramienta, por ejemplo, de manera mucho más fácil, mucho más sencilla, ya han nacido con ese instrumento. Por lo tanto, hay que hacer un mix, creo, de competencias, de saberes. Siempre cuando uno estudió acá en la universidad y compartía con familiares, con conocidos, la experiencia del estudio asociada a la comunicación al periodismo. Ah, estudiás periodismo. En realidad, vos decías recién de la comunicación. Yo creo que tenemos que reinaugurar la comunicación. Porque, digamos, no sé en qué momento, me gustaría saber si pudimos ejercer y aplicar verdaderamente el concepto de comunicación. Quedó reducido el periodismo tradicional, que hoy está en extinción, desde mi punto de vista, está muy difícil su ejercicio, por distintas razones. De aquella época en la que usábamos un pequeño grabador, una cámara de fotos, apuntábamos las principales ideas y luego usábamos la imaginación y la capacidad de escritura. A los cambios que se provocaron hoy con la inteligencia artificial, ¿cómo ves este pasaje y cómo ves que se puede seguir aprovechando y utilizando la inteligencia artificial en el periodismo? Mira, vos sabés que el santafesino, nuestro emprendimiento, cumplió en octubre 20 años. La marca en sí, más allá de, como vos decías en la presentación, sus diferentes formatos. Con una egresada de esta casa de estudio también, Natalia Aranda, desarrollamos algunas actividades de difusión de esta celebración y dio ella en realidad, pero abrimos camino a 3 charlas en escuelas del interior de la provincia. Providencia en el departamento de Las Colonias, La Pelana en el departamento de Las Colonias y Santa Rosa de Calchines. Frente a un público compuesto por alumnos, alumnas de tercer, cuarto y quinto año de la secundaria. Salvo en el caso de La Pelada, que se sumaron los chicos de séptimo. Abro un paréntesis. Ese público fue el más activo de todas las 3 charlas, los de séptimo, que sabían más o por lo menos estaban más curiosos y más interesados en el uso de la herramienta de la inteligencia artificial que los más grandes, ¿no? Fíjense cómo, si analizamos la generación nuestra de hace 30 años, el tiempo es distinto de lo que es el análisis de las distintas generaciones que van pegaditas una tras otra ahora, ¿no? Ya hay diferencias de conocimiento y de capacidades. Y esas charlas muy lindas, muy agradables, siempre el interior, que ha sido nuestro ámbito de trabajo, es muy sano para desarrollar nuestra profesión, me dejaron muchas enseñanzas. Primero, aprender muchas cosas de la inteligencia artificial, las herramientas que uno dispone en la actualidad. Pero sobre todo insisto en que a la vez uno se cerciora de la importancia del factor humano, de la creatividad, del talento, del criterio de elección de una noticia, un mensaje, de una palabra, de un título. Es decir, y uno se inspira en eso a partir de la formación y de la experiencia. Si uno no está empapado de la realidad, difícilmente pueda hacer un buen uso de esa herramienta. Son extraordinarias. La inteligencia artificial es algo extraordinario. Pero bueno, está en la capacidad nuestra de poder usarla de la mejor manera. Volvemos a lo mismo, es decir, vamos a estar todos en línea compitiendo, pero va a sacar ventaja aquel que tenga más creatividad y talento, porque la herramienta, en definitiva, van a terminar accediendo todos.
Por lo tanto, digamos, lo que tenemos que buscar es la forma de recrearnos en la formación, adaptarnos a los tiempos que corren, por supuesto con la tecnología, pero poder sacar lo mejor de nosotros para el uso más talentoso de esa herramienta, que no es tan difícil, está al alcance de todos y va a estar al alcance de todos en cualquier uso cotidiano. Ezequiel, muchísimas gracias por la charla. Ahora vamos a tener un joven que nos va a hablar de inteligencia artificial, así que veremos cómo nos habla de este aspecto también de la inteligencia artificial con rostro humano. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Tiempo. Gracias. Y como lo decíamos en el bloque anterior, recibimos ahora a Franco Dumont. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de Ciencias de la Educación, y además es el creador, cofundador de Proyectia. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Gracias por el espacio, a la universidad y a la arquidiócesis. La verdad que muy contento de poder estar acá y bueno, con ganas de conversar. Ahora, bueno, estamos dedicados a este tema tan necesario y tan urgente también, que es la inteligencia artificial en la educación, así que a partir de ahí nace un poco la iniciativa de Proyectia. Así que bueno, muy contento de poder estar en estos espacios. Bien, es increíble, bueno, el éxito y la difusión que están teniendo con este proyecto, pero uno se pregunta, un chico de 22 años que está estudiando la carrera, que aún no se recibió, y sin embargo ya está proyectando cursos, capacitaciones en muchos lugares, a empresarios, a instituciones. Bueno, contanos qué es Proyectia y cómo surge la idea. Bueno, Proyectia surge de una charla de cumpleaños. Yo con mi socio Fernando nos cruzamos en un cumpleaños, él es ingeniero industrial, y empezamos a hablar de inteligencia artificial. Yo personalmente me empecé a formar en el tema a fines de 2022, principio de 2023. ChatGPT sale en noviembre de 2022 y ahí se me prende la lamparita de decir, bueno, esto seguramente es lo que se viene. Empecé a leer que había gente, pioneros del tema, que hace años estaban investigando. Y bueno, y vi que seguramente la educación se iba a ver muy afectada por eso, entonces me empecé a capacitar. Empecé a buscar cursos en línea, que hay un montón buenísimos, y empecé después a probar las herramientas, ¿no? Y a partir de eso yo dije, che, hay un montón de cosas que la gente no sabe, hay una brecha muy grande generalmente entre la gente que recibe los early adopters, se les llama, los primeros que adoptan las nuevas inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías, y el promedio, ¿no? Yo estaba dentro de ese promedio de gente que nos llega más tarde la información. Dije, bueno, ¿qué podemos hacer para difundir el buen uso de la inteligencia artificial, ético, estratégico, y sobre todo que impulse la educación? Y ahí me lo cruzo a Fred en un cumpleaños, no tenía la idea todavía tan definida, y él me aporta mucha luz de su, por ahí, palo más técnico, que es ingeniero industrial, y empezamos a cranear un poco lo que es Proyectia, que justamente nace para potenciar la educación con inteligencia artificial. Primero que nada, empezamos a formar instituciones, sobre todo ese es nuestro público objetivo, las instituciones educativas, para que puedan adoptar herramientas de inteligencia artificial para liberar carga operativa de los profes, personalizar los aprendizajes, tener más recursos. Y por otro lado empezamos a desarrollar un asistente para profes que ahora está en etapa de validación, lo estamos probando con profes en colegios, pero bueno, esa es un poco la idea, esas son nuestras dos grandes apuestas. Soñamos con ser referentes en el tema y creemos que bueno, estamos muy contentos. Este año la verdad que se nos ha dado muy bien, muchas oportunidades para ir a colegios, salimos en medios, la universidad nos ayudó un montón también a la difusión, así que muy contentos y con muchas ganas también de seguir. Bien, estábamos hablando con Ezequiel, vos estuviste escuchando mientras grabábamos la entrevista anterior, este tema de pensar una inteligencia artificial más ética, más con un rostro humano, ¿no? Porque creo que la gran preocupación es justamente cómo hacemos para que no nos supere, no nos invada de tal manera que la creatividad y el pensamiento humano queden completamente opacados. Sí, yo creo que me gustó mucho escucharlo a él y pensaba en esto de que muchas veces caemos en o sea, tendemos a antropomorfizar, la inteligencia artificial. Entonces le queremos ver le queremos dar características a una persona porque en realidad los fundamentos de la IA están en nuestro sistema nervioso. Pero bueno, ahí la IA empieza a sacar a flote muchos supuestos que no están solamente en la educación, sino que en general de nuestro paradigma. Para mí ahora estamos viendo un cambio de paradigma y nos lleva a ver que, por ejemplo, a lo largo de la historia nos hemos basado en una educación muy intelectualista, que solamente mira la inteligencia racional,
Y de ahí sale la idea de la inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta son algoritmos probabilísticos que combinan palabras y simulan el lenguaje humano. Ahora puede generar videos, audios, fotos, imágenes, fotos y texto. Y la pregunta para mí debería ser, no sé si cómo podemos hacer una IA que sea más humana, sino cómo podemos usar la IA para ser más humanos nosotros. En el sentido de, para mí esto de ser cada vez más parecidos en la IA de las personas, no creo que sea el camino. Yo creo que al contrario tenemos que diferenciarnos de la IA y delegarle las tareas más repetitivas, más tediosas, lo que nos quita tiempo. Ezequiel decía esto de el tiempo perdido como el tiempo que dedicamos a los vínculos. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar y decir el tiempo perdido es todo eso que nos pasamos haciendo tareas que las podrían hacer las máquinas porque son repetitivas, automáticas, rutinarias. Y creo que ahí es donde los humanos podríamos aportar el valor de nuestra creatividad, el pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo, todas las habilidades blandas que parece que ahora en el mercado se está volcando más para ese lado. Entonces yo creo que la idea sería construir inteligencia artificial para las personas y para que podamos ser cada vez más humanos. ¿Cómo? No sé, la verdad. Yo creo que estar todos los días un poco tratando de ver las noticias, los avances, es un tema que todos los días avanza un poco más. Y sobre todo formar en las competencias de base, que no son las que se ven a simple vista, no para usar las herramientas, sino para verlas críticamente y saber cuándo usarlas, cuándo no, para qué sí, para qué no. Yo creo que por ahí va un poco. Bien, por lo que vos contás, ahí tenemos que empoderarnos nosotros y ser capaces de darles las órdenes correctas para que puedan realizar las tareas, estas tareas más repetitivas, digamos. ¿Cómo les damos las órdenes correctas? Ahí está la formación, ¿no? Bueno, ahí aparece la formación, tal cual. Esto de las órdenes se le llama prompt. Un prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial. Hace un tiempo se hablaba de esto de la ingeniería en prompting, ¿no? Que decían la profesión del futuro van a ser los ingenieros en prompting. Bueno, eso ahora se empezó a caer porque aparecieron los agentes de inteligencia artificial que tienen un ciclo de acción ya configurado y no necesitan a nadie que le dé una instrucción. Pero el prompting es una habilidad de base que sirve para todas las IAs, todavía funciona para muchas IAs que necesitan siempre de tu instrucción y nosotros justamente para eso y para facilitar el acceso a la inteligencia artificial y la interacción con la IA, diseñamos Rocket, que es un framework como si fuera una metodología, una secuencia de pasos para escribir un buen prompt. Entonces cada letra, a modo de memotecnia, significa una parte del prompt que creemos que es fundamental. Entonces empezamos con la R, que era el rol, ¿no? Es el primer recorte que le damos conceptual, porque las IAs, los modelos de inteligencia artificial manejan conocimiento genérico. Entonces ese es el primer recorte de la realidad que le hacemos, para que se quede solamente en un ámbito de la realidad. Después pasamos a la O, que es el objetivo, ¿no? Está en inglés, así que después vamos a ver algunas palabras en inglés, pero sería objective. O sea, perdón, el rol se lo asigno yo, le digo, vos vas a ser ahora ingeniero en sistemas, sí, por ejemplo. Tal cual. Entonces, vos sos ingeniero en sistemas, tu objetivo es ayudarme a desarrollar el lenguaje. Bueno, yo no soy programador, pero por ejemplo en HTML, el frontend de la página web que quiero hacer para mi emprendimiento, por ejemplo. Le doy el rol, el objetivo. Después le damos la C, que es contexto, ¿no? Eso es fundamental. El contexto tiene una connotación secundaria generalmente, pero es lo más importante, porque si no le damos contexto pasa esto de que sentimos las respuestas ajenas, o que tal vez vos le escribís algo, yo le escribo lo mismo y nos devuelve exactamente la misma respuesta con distintas palabras o ideas muy difusas porque no lo personalizamos bien. Entonces ahí es donde vos tenés que decirle, bueno, ¿de qué se trata tu emprendimiento? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cuál es tu público objetivo? Bueno, las características, valores, todo lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Por ejemplo. Después del contexto pasamos a la K, que la K son los límites de conocimiento, en inglés son los knowledge limits. Entonces se le llama también prompt negativo, o sea, vendría a ser la advertencia, lo que no queremos que haga. Por ejemplo, si nosotros al principio le dimos que haga el código en un lenguaje de programación, acá le podemos decir que no introduzca ciertos signos, símbolos, que no programe en otro lenguaje, que no tenga tanta extensión. Bueno, si fuera para la descripción de una página, que no use frases clichés, que eso pasa muchísimo en ChatGPT, como que endulza mucho las cosas, no solo el chat, sino que cualquier IA. Después de la K, vendría la E, que es de Expression Style, en español sería el estilo. Ahí le damos el estilo de respuesta, sirve para fotos, sirve para videos, para audios, para texto. Es cómo querés que te responda, qué estilo querés que tenga la respuesta, formal, realista si fuera una imagen, video casual. Y después la última letra es la T, que es el type of output, tipo de salida, el formato,
que le damos a la respuesta. Entonces, por ejemplo, si al principio le pedimos, por ejemplo, un ensayo, si eso hace un tiempo se hizo un experimento en el MIT con los ensayos, después estaría bueno conversar de eso, pero si le pedimos un ensayo, cuántos párrafos queremos que tenga, de cuántas líneas, cómo queremos que sean las puntuaciones, cómo queremos que esté estructurada la idea, el argumento del ensayo, todo eso se puede hacer. Entonces queda ahí el prompt completo con todos los pasos que pensamos y generalmente las respuestas son muy buenas. Así que bueno, esa es una técnica que desarrollamos, pero lo que siempre decimos es que no hay que apegarse a esa técnica, sino que es para iniciarse y después, cada vez que va saliendo más fluido, empezar a descubrir la propia manera de hablar con la inteligencia artificial. De la experiencia que ustedes van recabando en el encuentro con educadores, ¿qué miedos aparecen? Y también, ¿de qué manera está empezando a usar el ámbito de la educación esta inteligencia artificial de forma más inteligente, digamos? Bien, bueno. O más productiva. Yo creo que la primera sensación es esta de miedo, que aparece el miedo sobre todo de la IA viene a reemplazarme o viene a despersonalizar el vínculo, que yo creo que es un riesgo, pero falta una vida y hay que usarla muy mal para que pase eso. Pero aparece mucho este miedo de es otra tecnología más que viene a deshumanizar a la educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero generalmente ese miedo viene del desconocimiento, de no saber cómo funciona, de no saber cuáles son las limitaciones, de antropomorfizar a la IA, que es lo que decía al principio. Cuando nosotros entendemos cómo funcionan los fundamentos de la IA, los límites, las posibilidades, nos vamos dando cuenta de que al final puede ser una aliada para que justamente todas las tareas repetitivas que ya deshumanizan la educación y que viene pasando hace mucho, pero no se cuestionaba, las empecemos a delegar. Entonces, cuando el docente entiende eso, cuando entiende los fundamentos, cuando ve, de repente en las capacitaciones pasa mucho que nosotros mostramos herramientas para las tareas repetitivas o distintos usos que se le pueden dar y se le iluminan los ojos a los profes porque dicen, claro, el profe tiene mucho trabajo invisible que hace en la casa, que no está retribuido económicamente y generalmente está fuerte el componente de vocación, pero muchas veces terminamos cansados, terminamos saturados de tareas y la IA viene justamente a liberar eso. Entonces es un cambio que se va haciendo desde afuera del sistema. Yo creo que el sistema lo tiene que acompañar ese cambio, también modificando mucho el tema de la profesión docente, pero el docente se pone muy contento cuando se da cuenta de que la IA puede ser una aliada para liberar carga operativa. Y se está empezando a usar muy inteligentemente, sobre todo para lo que es, por ejemplo, personalización de los aprendizajes, ajustes razonables, que se les llama, ¿no?, a las adecuaciones curriculares que hacemos para chicos con dificultades de aprendizaje. Se está usando mucho para evaluaciones, para ideas creativas para planificaciones, por ejemplo, para búsqueda bibliográfica. También los estudiantes, la otra vez en un curso que les dimos a los chicos de un colegio, mostramos un flujo casero de distintas guías que es para conocer un tema a fondo o disparar ideas con ChatGPT, después eso lo pasás a Perplexity, investigás a fondo el tema, buscás bibliografía que te lleva a romper tus ideas, a contrariar tus ideas previas, después a eso lo metés en NotebookLM, que es otra guía de Google muy buena para procesar bibliografía, generás podcast, generás tarjetas visuales, generás resúmenes, podés generar un montón de cosas que se adapten a tu perfil de aprendizaje y por último podés generar presentaciones en Gamma, podés generar infografías en Gemini, videos en Sora, pero tenés un flujo que vos lo podés hacer con cualquier IA gratuita, casero, y que te permite aprender mucho más rápido. Y si esto se combinara, incluso hay una iniciativa de Google que la están ahora trabajando que es el Learn Your Way, pueden aparecer sistemas de inteligencia artificial que personalicen la experiencia del alumno y que ayuden al docente siendo tutores 24/7 para ellos, por ejemplo. Eso se ve un montón. Bueno, nos dejaste perplejos de la cantidad de información, pero creo que muy interesante el proyecto. Se nos terminó el tiempo. Te vamos a invitar en otra oportunidad, Franco, para trabajar algunos de estos temas puntuales y muchos éxitos con Proyectia. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y éxitos también a ustedes con este programa. Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer como cada semana a la librería Presbítero Leyendecker que nos brinda este espacio para filmar nuestros programas. También al Bar El Santo por los cafecitos para nosotros y nuestros invitados. A Cintia y Dana de Déjalo Ser, allí en Ricardo Aldao 1515
por los looks de esta primavera-verano y por toda la atención que nos brindaron a lo largo de toda esta temporada que ya se termina, este ciclo 2025 de Nuevamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos la próxima semana.